Hoy sí. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre para insertar un gráfico, nosotros tenemos que partir de la información que se nos proporciona. Entonces, hay una información base y hay una frecuencia o, en este caso, un aspecto que ya está establecido. En este caso, por ejemplo, los dos aspectos que vamos a tomar en cuenta es la comida versus el precio, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, si estuviéramos sacando la frecuencia en nuestra aula, por ejemplo, qué número de calzado tienen, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, colocaríamos número de calzado y aquí la frecuencia, ¿verdad? De cuánto dicen, por ejemplo, 36, 5 personas, ¿verdad? 5 personas dijeron que 36, 37, ¿cuántas personas dijeron que 37? Y así. Cuando se hacen las encuestas, normalmente, ¿verdad? Sacamos un promedio o una frecuencia de lo que estamos sondeando, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema de las elecciones, colocan partido político versus, por ejemplo, cantidad de personas que son anuentes, ¿verdad? A ese partido. Entonces, podríamos decir que son dos aspectos los que son considerados como el aspecto X y el aspecto Y, ¿verdad? Para poderlo considerar como, podríamos decir, dos ejes, ¿sí? Y en ese gráfico, entonces, vamos a representar las cantidades o la frecuencia de esos aspectos que estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que voy a hacer es colocarle un título, ¿verdad? Un título sobre qué quiero yo averiguar o sobre qué quiero investigar, qué es lo que yo quiero dar a conocer, esa información que quiero dar a conocer de una manera gráfica. Entonces, ok, yo quiero dar a conocer la diferencia entre el precio de las comidas que se venden en X lugar, ¿verdad? Entonces, quiero ver qué es lo que es más costoso, si un desayuno, un almuerzo o una cena. Entonces, ok, bueno, lo primero vamos a elaborar una tablita, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta tabla contiene 2 columnas y 4 filas. Comida, precio. Agrego acá, ¿verdad? El desayuno, el almuerzo y la cena y los valores, que en este caso yo los he ingresado, ¿verdad? De manera, en formato manual. Ahora bien, voy a bajar esto un poco más para mostrarles aquí cómo lo vamos a hacer. Ok, bueno, cuando ya tengo entonces definido cuál es la información que yo quiero representar, entonces me voy a la opción insertar gráfico. Y lo primero que me va a aparecer, miren, son los estilos de diseño de gráfico que yo puedo, en este caso, insertar. Si se fijan, por ejemplo, una pregunta de examen que yo siempre les voy a hacer énfasis y muchos dicen, pero es que solo vimos 2 o solo vimos 3. Miren todos los estilos de gráficos o de diseños, ellos les llaman plantillas que existen en Microsoft Word y los vamos a poder encontrar también en Excel. Pero en este caso, se fijan, miren, columna y solo el estilo de columna, miren cuántos estilos tiene, ¿ven? Solo el estilo de columna. Miren, por ejemplo, si se les pide, haga un estilo de gráfico en columna apilada, por ejemplo, entonces usted tiene que buscar cuál es el estilo de esa columna, ¿verdad? Por ejemplo, si nos dicen 3D apilada, entonces yo ya sé que me están solicitando este estilo. ¿Verdad? Entonces, hay aquí dos variantes, las plantillas, ¿verdad? Y cada plantilla contiene sus propios estilos o diseños. Entonces, este es, por ejemplo, los diseños de columna. Miren, si me voy a línea, también cada estilo de línea tiene sus estilos. Si me voy a circular, miren, cada estilo también tiene
otros diseños. La opción de barras, miren. La opción de área, y miren, ahí también muestra nuevos diseños. XY, dispersión, solo nos aparecen así como puntitos, y miren, aquí están las variantes también de los diseños, ¿verdad? Por ejemplo, si nos piden un estilo XY en burbuja 3D, dice, entonces usted ya sabe cuál es el estilo que va a seleccionar. En este caso sería este último. Luego está el de cotizaciones, miren, y ahí van las variantes. ¿Ven? Ahí tiene, cada diseño tiene su nombre. Luego el de superficie, miren, para que fueran como estilos de planos. Ahí están también las variantes de los diseños. Radial, ¿ven? Y luego el cuadro combinado, ¿verdad? Que si ustedes se fijan también, aquí ya es, por ejemplo, cuando queremos hacer comparaciones o que tenemos varias categorías y queremos ver que, como dispersar un poquito más la información por categorías. Entonces, nosotros normalmente vamos a utilizar gráficos de columna, gráficos de línea, circular y de barra, que son normalmente los que ustedes han visto, ¿verdad? Que utilizamos en el colegio, en la escuela, pero también ya nos presentan nuevas variantes. Ahí está bien, gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer, miren, es elegir el estilo de gráfico. En este caso, yo he seleccionado un estilo circular. Y fíjense bien, el circular tiene varias opciones, ¿verdad? Lo voy a hacer primero de una forma circular. Este es el gráfico más sencillo. Y una vez que yo tengo seleccionado el diseño, entonces le doy a aceptar. Y miren lo que va a aparecer en pantalla. Me aparece el diseño del gráfico, pero también se me abre una pequeña ventana en Microsoft Excel, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, la ventanita se me abre en Microsoft Excel, pero me dice que estoy elaborando un gráfico en Microsoft Word. Si se fijan aquí en la barra de título de esta ventanita, dice gráfico en Microsoft Word. Ok, listo. Entonces, fíjense bien, aquí yo voy a colocar donde dice primero, segundo, tercero, cuarto trimestre. En vez de eso, ¿verdad? Voy a ir colocando la información de lo que yo necesito. Entonces voy a escribir aquí desayuno, almuerzo y aquí cena. Y los precios que les dije, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un desayuno, vimos que 40, un almuerzo 50 y una cena 60, ¿va? ¿Qué sucede aquí donde dice cuarto trimestre? Fíjense bien. Si yo digo a borrar esta información, ¿verdad? La selecciono las dos celdas y le doy suprimir para borrar. Pero si se fijan, aunque elimine la información, siempre me queda ahí el espacio como que está seleccionando todo, ¿sí? Ok. Entonces vengo, me ubico en la esquinita y miren, yo puedo hacer esta tablita más ajustada a la cantidad de datos que he ingresado. ¿Cómo lo hago? Me ubico en la esquina inferior, miren, el puntero cambia de esta cruz a un aspecto como de una doble flecha. Entonces solo arrastro hacia adentro, miren, y ahí hago más pequeña la tablita para que se quede ajustada la información que yo le estoy brindando. Dijimos que el aspecto X, ¿verdad? Iba a ser, por ejemplo, comida, y el aspecto B va a ser precio, ¿sí? Ok, si ustedes se fijan, todo lo que yo voy agregando acá en esta tablita automáticamente se va ajustando al diseño de mi gráfico, ¿sí? Entonces, cuando ya está toda la información que yo necesito del gráfico, simplemente voy a cerrar esta ventanita, ¿verdad? La ventanita que en este caso he agregado los datos, cierro. Y me va a quedar esto. Me dice que, por ejemplo, la parte azul, ¿verdad? El área azul representa desayuno
El área que está en rojo representa almuerzo y el área que está en color verde representa cena, ¿sí? Si ustedes se fijan en la parte de arriba, miren, donde dice diseño, ahí me aparecen todas las opciones de diseños que yo le puedo agregar, miren, a este gráfico. E incluso puedo agregarle, ¿verdad? Para que aparezcan los porcentajes adentro del gráfico o solo marcado así, ¿verdad? ¿Qué representa cada área del gráfico? ¿Qué área representa desayuno, almuerzo, cena? O, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, yo coloqué los precios, pero automáticamente el gráfico, ¿verdad? Me aparece que en un porcentaje de un 100%, ahí me indica qué aspecto, ¿verdad? De la comida es más caro o qué aspecto es más barato. En este caso, yo podría hacer comparaciones. Siempre en los gráficos, cuando nos solicitan hacer algún gráfico, ya sea en la universidad o en el trabajo, nos piden una interpretación de ese gráfico, que según ese gráfico que indica, ¿verdad? Entonces podría deducir yo que según el gráfico me indica que en ese establecimiento, ¿verdad? Posiblemente se consume más desayunos porque son los que mantienen, ¿verdad? El menor precio. Y seguramente la cena, pues hay una baja debido a que el costo es más elevado que los dos aspectos anteriores, ¿verdad? Los desayunos y almuerzos. Y algo que siempre es importante, ¿verdad? Como considerar en el gráfico es también el título, porque aquí, por ejemplo, si me dice precio, pero ¿precio de qué? ¿Precio de qué? Precio de naranjas, precio de mínimos. Entonces, siempre el, el gráfico tira como un nombre por defecto o si usted, por ejemplo, le parece que quede así con ese nombre que dice ahí, pues ahí ya sería consideración nuestra, ¿verdad? Pero yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, diferencia en el costo de comidas. Si supiéramos exactamente de qué lugar es, por ejemplo, yo digo, ok, en la cafetería del CFP, entonces yo ya le estoy poniendo un nombre y un apellido, ¿verdad? Porque ya estoy diciendo específicamente dónde se está dando esta situación. Y por supuesto, esta que está en la parte de abajo que dice desayuno, almuerzo y cena, esta es como la leyenda. ¿Por qué? La leyenda es como la que nos indica, ¿verdad? ¿Qué color representa cada cosa? Porque imagínense, si yo tuviera ahí un gráfico, ¿verdad? Repartido a 100 porciones, pero al final no sé qué color es cada cosa, entonces al final ese gráfico no me indica nada, ¿verdad? Entonces, la leyenda siempre es muy importante porque nos va a indicar qué es lo que nos está mostrando, ¿verdad? Ya sea en proporción o en frecuencia. Entonces, recordemos, los gráficos nos permiten o nos brindan información de una manera a través de imágenes y que nosotros podamos interpretar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted mira en un gráfico, por ejemplo, la tendencia de una votación, usted ya sabe, por ejemplo, quién es el que va ganando, ¿sí? ¿Quién va en último lugar o quién a medida que va avanzando el conteo, ¿verdad? Los promedios van variando en la información. Entonces, por eso es el propósito de los gráficos, siempre es arrojarnos una información que sea visible, clara y sencilla, ¿verdad? Que con solo verlo usted diga, ok, me queda claro que aquí lo más caro es la cena, lo más barato es el desayuno y el almuerzo pues anda en un término medio. Entonces, otra cosa, si yo a este gráfico le quiero agregar, por ejemplo, un fondo, yo me puedo ir a la opción de fondo, ¿sí? Pero también ustedes lo pueden modificar, ustedes lo pueden, como dicen ahí, ¿verdad? Aplicar un formato. Incluso si se van a la opción de cambiar colores, ahí miren, ahí ustedes le pueden cambiar las diferentes versiones de colores, de diseño, ¿verdad? El diseño, por ejemplo, miren, aquí está
cómo lo podemos ir variando. ¿Ven? Miren, por ejemplo, quiero que aparezca los nombres, pero también quiero que aparezca en porcentajes. Entonces ahí aparece cuánto y qué aspecto es lo que vale eso, ¿sí? Por ejemplo, que me equivoqué en algún dato y quiero modificar este gráfico, entonces solo lo selecciono el gráfico, miren. El gráfico se selecciona de esta manera, ¿ven? Nos ubicamos en la orilla del gráfico y le damos clic y ahí está seleccionado, ¿ven? Y me voy a la opción modificar datos, y ahí miren, me vuelve a cargar la tablita y ahí yo puedo hacer los cambios. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana o el mes siguiente la señora ya recapacitó y dice, no, miren, según las personas he bajado la cantidad de clientes porque las cenas las tengo demasiado caras y veo que no se me está vendiendo, entonces voy a hacer un reajuste. Entonces, si la variante, ¿verdad? O el indicador baja, entonces nosotros podemos modificar también aquí y por supuesto, ¿verdad? El gráfico variaría, ¿verdad? En la información que estamos proporcionando. Entonces, este es un estilo de gráfico, ¿verdad? Gráfico circular. Podría ser lo mismo, lo mismito, aplicando un gráfico lineal, aplicando un gráfico de barras, por ejemplo. Vamos a aplicar un gráfico de barras siempre con la misma información. Esta vez voy a utilizar una barra agrupada. Le doy a aceptar. Y si se fijan como yo tengo aquí, ¿verdad? Aquí me indica que este gráfico tiene 4 categorías, ¿verdad? Entonces, yo no necesito todos esos aspectos, solo necesito la columna de comida y precio, ¿verdad? Entonces, lo mismo, puedo hacer este gráfico más pequeño, miren, que quede ajustado solo a lo que necesito. Y automáticamente, en lo que yo cambio acá la tablita, cambia también la variante del gráfico. Y entonces aquí escribo lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Voy a aplicar desayuno, almuerzo y cena. Y le aplico aquí, ¿verdad? En los precios. Ponerle acá 40, 50 y 60, ¿sí? Y lo mismo, voy a también a borrar esto porque no lo necesito. Aquí pongo comida y aquí precio. Miren. Y lo mismo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Va sucediendo lo mismo en pantalla, ¿verdad? Y aquí, ¿qué sucede ahora? Si ustedes se fijan, me lo enumera, miren, de 0 a un promedio de 70, dice, ¿verdad? Y me va indicando ahí cuánto cuesta la cena, qué cuesta el almuerzo y qué cuesta el desayuno. Y esto igual yo lo puedo, miren, lo puedo modificar, ¿verdad? Le puedo agregar, le puedo quitar, ¿verdad? Le puedo modificar diferentes estilos, ¿sí? Y aquí, si ustedes se fijan, el color azul me indica que dice que es el precio. ¿El precio de qué? El precio del desayuno, del almuerzo, ¿verdad? Y de las cenas. Y aquí igual, ¿verdad? El tema del título siempre usted se lo tiene que adaptar según el aspecto que quiera resaltar de esta información, ¿verdad? Por ejemplo, yo dije que vamos a trabajar con la diferencia en costo de comida, ¿sí? Ahí. Y si quiero modificar, miren, si quiero modificar, por ejemplo, los colores, acá en la parte derecha, ¿verdad? Me aparece una opción que dice estilos. Y ahí aparecen los estilos, miren, que es lo mismo que me aparece aquí también, ¿verdad? Estilos de diseño. Y me aparece también a la par la opción que dice color, ¿verdad? Y si ustedes van ahí tocando, miren colores, van a ver que va variando también, ¿verdad? El gráfico. Esta es una de las grandes ventajas que trae el Word
¿verdad? Actualmente del 2010 para acá, todas las opciones que nosotros vamos seleccionando van apareciendo en pantalla para que miremos como una vista previa de cómo nos va a quedar, ¿sí? Bueno, y ese sería, si ustedes se fijan, una misma información, pero en diferente gráfico, Ok, otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Ya hicimos el de las comidas. Ahora vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, este dice promedio de condimentos. Y me dice aquí, por ejemplo, que según una encuesta realizada, ¿verdad? Con X cantidad de personas, el 50% de esas personas dicen que ellos consumen sal. La mayor cantidad de esas personas encuestadas dicen que lo que más consumen es sal. El 25% manifestó que lo que más consumen es azúcar, ¿verdad? El 10% pimienta y el 15% consomé. Entonces, dada la información que se nos especifica en esta tabla, se le solicita a usted que elabore un gráfico, ¿verdad? Indicando estos porcentajes, ¿verdad? Entonces, yo le coloqué a este gráfico como porcentaje de condimentos vendidos. Puede ser, por ejemplo, porcentaje de condimentos vendidos en una semana, en un mes o en un X lugar, ¿verdad? Puede ser porque la tendencia sea que ese lugar es el que más venda estas cantidades de condimentos. Puede ser en un día, en una semana, en un mes. Entonces, aquí tengo mi gráfico. Miren, ¿qué tipo de gráfico creen ustedes que sea este? ¿Será circular? Sí, es circular. Y si ustedes se fijan, miren, dentro de cuando yo les mencioné que vamos a insertar un gráfico, miren, si me voy al gráfico circular, yo les dije que el gráfico circular tiene varios diseños y en este caso el diseño que estoy utilizando se llama diseño de anillo, ¿sí? Este es un diseño circular, como ustedes lo dicen, pero el diseño específico es circular en anillo, ¿sí? Entonces, aquí se me pide, ¿verdad? Especificar el porcentaje de condimentos vendidos. Entonces, para hacer esto, lo voy a hacer acá. Me voy a la opción insertar. Ojo con eso, ¿verdad? Siempre fíjense dónde tengo ubicado el puntero, porque si yo lo tengo ubicado aquí, aquí se me va a insertar el gráfico, ¿verdad? Pero si yo tengo ubicado o bien posicionado mi cursor, ahí tiene que quedar el gráfico. Entonces me voy a la opción de gráfico, circular, selecciono el gráfico de anillo y le doy a aceptar. ¿Qué aspectos voy a agregar aquí? Normalmente siempre en esta tablita lo que nos aparece es primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Entonces yo voy a colocar aquí los condimentos que les mencioné, ¿verdad? Entonces voy a colocar la sal, azúcar, pimienta y el consomé. Aquí lo voy a colocar como condimento. Y aquí le voy a colocar el porcentaje. De sal dice que es el 50%. Ok, escribo 50 y para agregarle el porciento, si ustedes se fijan en su teclado, ahí si están en su computadora o en su laptop, para agregar el signo de porcentaje, presiono, ¿verdad? La tecla Shift y el número 5. Y ahí me va a aparecer la opción de porcentaje. En azúcar me dice que es 25%. En pimienta me dice 10%. Y en consomé 15%. ¿Ok? Cuando ya lo tengo, si ustedes se fijan, todo lo que yo voy agregando en la tabla, todo lo que voy agregando en la tabla automáticamente va a ir apareciendo en el gráfico. ¿Sí? Miren, ya aquí ya me especifica los colores, qué significa cada color.
el título, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, dice porcentaje, ¿verdad? Entonces, ok, yo le puedo colocar promedio o, sí, lo voy a dejar así como porcentaje de condimentos vendidos en el mes de julio del 2021. Y ahí podría especificar también dónde, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser, no sé, en la despensa o en algún supermercado, en alguna pulpería en específico, o sea, ¿dónde está sucediendo esta información que estamos tomando? Y en este caso también puedo aquí, miren, agregarle el formato que ustedes deseen, ¿sí? Podemos cambiar los colores también. Miren, si yo quiero cambiar solo un color, porque no, lo demás está perfecto, solo quiero cambiar un color, entonces igual, ¿verdad? Miren, ahí ustedes pueden irse a la opción de color y agregar pues el estilo, el formato que ustedes deseen. Igual también, por ejemplo, si lo que queremos cambiar es el fondo, ¿verdad? Nos podemos ir a la opción de estilo, el mismo que está acá arriba, o también podemos agregar fondo en el área del gráfico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Ok. Cuando yo, en este caso, por ejemplo, tengo seleccionado el gráfico, si ustedes se fijan, siempre vamos a tener la leyenda, ya sea en la parte de abajo o en la parte lateral derecha o izquierda, todo dependiendo del estilo que hayamos elegido. Miren, aquí, por ejemplo, en este aparece en la parte de abajo, ¿verdad? Aquí aparece en la parte de abajo y aparecen los porcentajes dentro del gráfico. Y así, miren. Entonces, ahí pues queda a nuestro criterio cómo nosotros deseamos que nos quede, ¿verdad? Por ejemplo, este lo voy a dejar en un fondo oscuro. Y ahí tenemos otro estilo de gráfico. Si quisiera hacer ese mismo gráfico, pero, perdón, esa misma información, pero con otro estilo de gráfico, también lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya sabemos que al irnos a la tablita, ¿verdad? De donde va a aparecer la información para aplicar el gráfico, lo único que tendría que hacer es agregar estos porcentajes, ¿verdad? Con esta información. Y así es como trabajamos con la opción de insertar gráficos. Ustedes van a trabajar con este ejemplo, ¿verdad? Siempre siguiendo el ejercicio que hicimos anteriormente de la diferencia en el costo o los accesorios. Así se va a llamar el gráfico. Miren, diferencias en el costo de accesorios hombre versus mujeres, ¿verdad? En el año 2013. Y aquí coloqué cuáles son los accesorios, hombre, mujer, los precios. Ustedes van a sumar aquí cuánto es el total. Y luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Están viendo la nueva tarea ahorita? No, no se mira, profe. Ok, permítame. Entonces voy a volver a compartir ahí. ¿Hoy sí? Ok, entonces Sí. aquí lo que tienen que hacer, miren, lo primero que tienen que hacer es sumar los totales, ¿verdad? Y después aquí lo vamos a hacer a nuestra forma, ¿verdad? A nuestro criterio. Entonces, insertar gráfico y ustedes colocan ahí, ¿verdad? ¿Qué estilo de gráfico queremos insertar? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden insertar un gráfico de barra, un gráfico de columna, ¿verdad? Cualquier gráfico que ustedes deseen. Y le vamos a dar la opción, ¿verdad? De aceptar. Y una vez tengamos aquí, ¿verdad? Las categorías, que si ustedes se fijan, en este gráfico la categoría me aparece como en forma horizontal y los porcentajes me aparecen acá de manera vertical, porque este tipo de gráfico que yo selecciono
me permite hacer comparaciones entre categorías. Entonces, una vez que seleccionen el estilo de gráfico, lo segundo que vamos a hacer es agregar la información, ¿verdad? Agregar la información. Aquí sería el accesorio, pantalón, camisa, zapato, faja, e incluso el total. La opción 1 sería hombre, mujer, y esta opción, como no la vamos a necesitar, miren, entonces hago más pequeña la tabla y esto lo borro, ¿sí? Acá donde escriba, por ejemplo, accesorio de hombre, y aquí voy a ir escribiendo cuáles serían los costos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dimos que una camisa 400. Voy a hacerlo así inventado para no hacerlo exactamente como lo van a hacer ustedes, ¿verdad? Aquí sería, por ejemplo, una blusa. Vamos a ponerle aquí 300. Uy, no, una de varón, mentira. 600. Y aquí unos 350. Después los zapatos 2000. Y en las chicas 1500. Y aquí la faja, ponerle 380. Y aquí vamos a ponerle 290. ¿no? Y aquí vamos a colocar, ¿verdad? En este caso, en la categoría sería, por ejemplo, pantalón, camisa, zapato y faja. Y si ustedes desean colocar total, van a ver ustedes que al agregar ahí el total, pues automáticamente la tablita se nos hace como un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, yo voy a sumar aquí porque no tengo la opción de suma ahí en pantalla, ¿verdad? Entonces, como me inventé la fórmula, ¿verdad? Entonces voy a sumar para ver cuánto es el total. Me quedan 3.380 aquí. Y en la otra me quedarían, serían 700 más 1.500 más 290. Me saldrían 2.490. ¿Ah? Y miren, ahí ya tengo la información que necesito. Aquí lo voy a poner como nombre accesorio. Cierro. Ah, ok. Aquí, ¿qué pasa? Miren, si yo vengo ahorita y quiero arrastrar este gráfico para acá, nada. Nada. Entonces puede hacer que a alguien le suceda esto, ¿verdad? En este caso, ¿qué podemos hacer para movilizar este gráfico sin necesidad de volverlo a borrar, ¿verdad? Entonces, una opción es que ustedes se fijen en esta flechita. Miren que normalmente esta flechita, si está fuera del rango, por ejemplo, normalmente tiene que estar aquí. Entonces nos puede suceder esto, que el gráfico se nos mueva. Entonces movemos estas flechitas, miren. Y ahí ya vamos a tener el gráfico centrado. Y acá, si ustedes se fijan, lo que aparece resaltando es que representa lo que está en azul, representa a los varones, o sea, a los hombres, y lo que está en rojo representa a las damas, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué le voy a escribir como título? Dije, le vamos a escribir esto, miren, diferencias en el costo de accesorios hombres versus mujeres, año 2013. ¿verdad? Entonces, ese va a ser el título del gráfico y luego procedo a darle formato. Ahí ustedes le agregan, miren, como ustedes quieran. Incluso pueden cambiar los colores también, ¿verdad? No nos tiene que quedar exactamente igual. Y lo otro también es, acá en la opción de diseño rápido, ¿verdad? Hay una opción que se llama con tabla, porque aparte del gráfico, si usted quiere que ya le aparezca la información tal cual, así como simplificada de dónde saqué eso que dice el gráfico, entonces se va aquí a la opción de diseño rápido y selecciona esta opción que dice, miren, el diseño 5, que es gráfico con tabla.
Y si se fijan, aquí ya me aparece, miren, cuánto el costo de cada accesorio, los que yo mencioné. Y ahí aparece, ¿verdad? Que el rojo representa a las damas y el azul representa a los caballeros. Incluso pueden cambiar ustedes, ahí van a ver que hay diferentes estilos de opciones, ¿verdad? Pero para más detalles, ustedes pueden, miren, este por ejemplo nos muestra cuál es el precio de cada accesorio entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces ustedes van a seleccionar 3 tipos de gráfico, ¿verdad? 3 tipos de gráfico. Entonces, con la misma información que yo les voy a proporcionar, ¿sí? No sé si tienen preguntas hasta aquí. Vamos a ver, voy a leer el chat porque estoy viendo que algunos han escrito al chat. Voy a detener.